Ahora, ¿cómo hacemos para hacer filtros sobre elementos? Entonces arranquemos con temperatura. Tenemos la tabla de estaciones de temperatura. Vamos a aprender a hacer filtros. Recuerden que este elemento que yo coloqué del identificador XY lo pueden eliminar con este puntero. Vamos a borrar eso. Entonces tengo mis estaciones de temperatura. Las tengo acá en Cundinamarca, por acá en Boyacá, por acá en Antioquia. Y necesito saber cuáles son las que tienen datos adecuados o correctos. Entonces, lo primero es abrir la tabla y verificar en la tabla de atributos cuáles son. Voy a acoplar esto en toda la parte inferior para que salga mucho más ancho. ¿Cuáles son los datos correctos? Entonces acá yo podría empezar a hacer con un análisis básico y es, estos datos de temperatura son valores reportados de promedios mensuales y es una serie larga. Al inicio dice que los datos que estoy reportando son del año 0 a 9.999, que es un filtro, o sea, son datos multianuales y esos son promedios multianuales, esto que tengo acá. Como son promedios multianuales, no sería muy lógico tener datos registrados en cero en las estaciones. Acá lo pueden ordenar por promedio mensual. Entonces la primera forma de excluir las estaciones que no son correctas es ordenando por el promedio y mirando cuáles no tienen datos consistentes. Yo diría que todas estas estaciones que tenemos acá no tienen datos consistentes porque tienen datos registrados en cero muchos de los meses y seguramente acá no es tan usual de que tengamos esos datos en cero. De pronto en el Nevado del Ruiz sí sería posible, si hay una estación allá en la corona de la montaña, que tengamos esos datos. ¿Cómo sé en dónde está el nevado? Recuerden que pueden activar el ArcRoutine dando botón derecho acá sobre cualquiera de las barras, activan el ArcRoutine. Podemos colocar el pin de satélite y verificamos en dónde está el Nevado del Ruiz y el Nevado del Tolima. Acá podemos acercar un poco. Estas estaciones de temperatura las voy a colocar un poquito transparentes porque me están tapando lo que tengo debajo, está muy grande el rótulo. ¿Cómo le coloco transparencia? Entonces, doble clic a temperatura o botón derecho propiedades y por acá en display hay lo que se llama transparencia. Voy a colocarle transparencia del 50 para que el rótulo me quede transparente. Eso lo hicimos entonces, doble clic en temperatura, display, transparencia del 50. Y acá podemos observar las estaciones. Estas estaciones no están acá en la copa del Nevado, entonces es poco probable que tengan datos registrados en cero y estos no están directamente acá sobre el nevado, sino están más abajo. Entonces acá seguramente la temperatura en algún momento cambia y deja de ser cero, como están estos valores de acá. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar o vamos a decir que son válidas las estaciones que tienen datos reportados en sus meses, pero con un valor al menos mayor a cero en varios de los meses o en todos los meses. Entonces vamos a decir que estos datos de acá no son válidos. ¿Cómo los podemos excluir? ¿Por qué los vamos a excluir? Si yo en este momento le digo a esta columna, borro la selección lógicamente, tiene que estar limpia la selección, le digo cuánto es el promedio de las temperaturas que tengo acá en esta zona. Si yo le doy botón derecho y le digo acá estadística en la cabecera de campo, él me dice el promedio de las temperaturas medias en esa zona es 16.882. Vamos a anotar ese valor por acá. Esto es temperatura, 16.88. Pero ese valor está contaminado por estaciones que no tienen reportados valores de forma adecuada. ¿Qué quiere decir? Que ese promedio lo debería sacar, pero sin estos ceros y sin estos valores de acá. ¿Cómo podemos hacer? Hay dos formas. Acá podríamos seleccionar esas estaciones, que son 6 estaciones. Podríamos invertir esa máscara, es más fácil seleccionar las que están mal e invertir para seleccionar las que están bien y sacar la estadística de las que están bien. Entonces acá hay una herramienta que se llama intercambiar la selección, Switch Selection. Deselecciona las que están seleccionadas manualmente y selecciona las que sí quiero. Si le digo botón derecho, estadísticas, miren cómo cambia el valor. Temperatura media, acá es las estaciones que están erradas, sería con las inconsistentes, esta sería sin las inconsistentes o erradas. Entonces la temperatura cambia bastante. ¿Cómo podemos filtrar eso para no tener estos datos acá en la tabla? Eso lo podemos hacer directamente, vamos a borrar la selección con un filtro. Entonces acá vamos a ir a temperatura y hay algo que se llama definition query o constructor de consultas. Acá podemos decirle al query builder, exclúyame, acá el parser es SQL, exclúyame todas las estaciones que tienen promedio mensual menor a un valor. En este caso, acá podemos observar el valor de corte, las que están malas son estas de acá. Entonces vamos a colocarle que todo lo que esté por debajo de 4 grados no debería estar acá. Son 156, queremos 150.
todo lo que esté menor a 4. Acá podemos discretizar esta variable mirando los valores. Entonces tenemos valores de 0 hasta 2870. Promedio mensual menor a 4. Esas son las que voy a seleccionar, pero acá es un filtro de inclusión. Entonces debo decirle, seleccióneme de temperatura todas las estaciones que tienen un promedio mayor a 4 para que me deje las 150. Damos a aplicar, damos a aceptar y ahora la tabla ha quitado esos valores. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco el promedio con una estadística, voy a obtener el mismo valor que habíamos hecho de forma manual, sin tener que seleccionar absolutamente nada. Esto es igual a esto. Entonces, de esa forma podemos hacer filtros. ¿Listo? Ahora quiero saber cuánto es la temperatura promedio, pero en Cundinamarca. Entonces, por acá tenemos departamentos. Podemos seleccionar las de Antioquia, son varias de Antioquia, podríamos seleccionarlas manualmente, pero quiero saber cuál es el promedio de temperatura en Cundinamarca, sin Bogotá. ¿Cómo lo podríamos hacer con filtros? Voy a hacer un zoom a la capa. La forma sería abrir temperatura, utilizar el query. Esta sería la primera condición. No quiero que me incluya estas porque esas no están bien. Las de promedio mensuales menores a 4 no están con valores correctos. Y ahora quiero Cundinamarca. Entonces vamos a decirle las que sean mayores a 4 pero que sean de Cundinamarca. Entonces acá le vamos a colocar y departamento igual a discretizamos Cundinamarca. Lo podemos ensamblar todo sin necesidad de escribir. ¿Cómo? Dándole doble clic a las variables, discretizándolas y sacando el valor. Si revisamos esta expresión, entonces el SQL script funciona de la siguiente forma. Si recuerdan, en Python o en Visual Basic Script las variables se llamaban con corchetes. En el SQL las variables se llaman con doble comilla. Y los valores discretos de las variables se llaman con comilla sencilla. Esto acá es SQL Script. Esto acá era Python. Entonces, este lenguaje es SQL. Entonces recuerden, nombres de variables doble comilla, valores discretos de variable y comilla sencilla. Damos OK, damos a aplicar, damos a aceptar. Acá hicimos un filtro y dejamos únicamente las de Cundinamarca. Ahora quiero saber cuál es la temperatura promedio de Cundinamarca. Abro la tabla de atributos, me voy al final, miro el promedio mes que está entre 8 y 28. Tenemos 8, incluso acá hay unas estaciones un poco raras, tienen muchos ceros, esas tampoco estarían muy bien. Vamos a mirar qué estaciones están. Es en La Calera, más o menos. Esta de La Calera no es tan probable que tenga todos estos ceros, pero vamos a suponer que están bien. Las demás sí están bastante bien. Esta temperatura de 8 grados acá en La Calera y multianual no creo que esté bien. Entonces analicemos los que tienen valores ceros. Estas dos estaciones están un poco raras. Esta sí pareciera que tuviera valores correctos, pero que una estación acá en el norte de Bogotá, en Chía, esté registrando en algunos meses cero, pues esos datos están poco dudosos, no están correctos. Y acá esta tiene sus errores también. ¿Cómo hacemos para excluir esta estación? Esta que tiene este valor de 8. Esa estación está en Tabio, tan Chía sino en Tabio. Podemos excluir esta estación. Voy a copiar este valor y vamos a excluir del promedio esa estación porque está un poco rara. Esa está acá, la balsa. Esa está en Choachí. Choachí es templado cálido. Entonces, esta la vamos a excluir, la que está en Choachí. Entonces, podríamos tomar este dato, copiarlo y a la expresión incluirle ese valor. Vamos a traer la expresión, vamos a ir a la GIS, vamos a ir a temperatura, vamos a ir al Query Builder. Entonces, promedios mensuales mayores a 4, el departamento tiene que ser Cundinamarca y ahora vamos a tomar la estación, debe ser diferente de la estación que acabé de pegar, esta de acá, la que pegué allá en el blog de notas. Así excluiríamos ese 8, no serían 49 sino 48. Damos OK, aplicar, aceptar, aquí están las 48, ya quitamos ese 8 que tenía todos esos ceros mensuales. Esta sí de pronto puede ser, aunque está un poco dudoso estos ceros, y hagamos el promedio con esta. Más o menos estos son los tipos de preguntas del quiz. Hacer varios filtros de esa forma, concatenando, y ahora el promedio sería temperatura mínima 8.48, máxima en algún lugar de Cundinamarca. Hay municipios acá cálidos como Melgar, Templados, Girardot, tienen temperatura 28.59 y el promedio de temperaturas en Cundinamarca es 15.8. Sería temperatura promedio 15.8. ¿Cuál es la temperatura promedio de Bogotá? Excluyendo, lógicamente, las estaciones que tenían promedio mensuales menor a 4, o sea, colocando las que son mayores o iguales a 4, quitando las que en promedio mensual tenían menos de 4. Incluso acá le podríamos colocar mayores o iguales a 4. Listo, para los quizzes, recuerden lo siguiente, para el quiz deben guardar el mapa, voy a mostrarles acá, guardar este mapa, voy a hacer una como si fuera el quiz. Acá en mapas van a guardar, por ejemplo, quiz 1, pregunta 1, por ejemplo.
Pregunta 1 a 10. Digamos que con este mapa ya respondieron las preguntas 1 a 10. Pregunta podría ser de esta forma. Pregunta 1 a 10 y colocan su código de alumno. Entonces podría ser este código. Entonces tienen que guardar en mapas. Acá arriba ya aparece esto. Y la pregunta que les estoy haciendo de Bogotá. Entonces, medio mensuales mayores o iguales a 4 y quiero que me muestren el dato de Bogotá. Aquí está la expresión. Recuerden que esto es por el tema de los caracteres de las tildes, que no les está leyendo bien la versión 10.2. Nos toca colocarlo de esta forma. Entonces, promedio mensuales mayores o iguales a 4 y departamento Bogotá. Les deben quedar 32 estaciones. Solo hagamos ese filtro. Vamos a verificar a ver cuánto nos dan. Entonces acá están las de Bogotá. Aquí están las manchas de Bogotá con la transparencia. Entonces tenemos unas por acá. No tenemos muchas al sur, pero vamos a hacerlo con eso. Botón derecho, estadísticas, y nos da 1422. Entonces para las capturas de pantalla del quiz, lo que van a hacer es, hay una herramienta en inicio que se llama Snipping o herramienta de recortes, para que no copien toda esa ventanota, herramienta de recortes, y acá le dicen rectangular. Y toman este pedazo, puede ser este pedazo de la pantalla, y ese es el que van a pegar en su Word. Abren el Word y en el Word van a pegar esto. Y acá pueden, antes de pegar en el Word, cambiar el puntero, colocarle lápiz personalizado, personalizarlo y cambiarle a este redondito y colocan acá la respuesta. Entonces la respuesta es 1422. Le pueden colocar un puntico así de esta forma para poder saber cuál es la respuesta que están reportando. Y eso lo reportan allá en un documento de Word que diga, por ejemplo, pregunta 1. Ahí está, 14.22 grados centígrados. Entonces voy a tomar del mapa de caracteres grados y lo voy a pegar acá. Esa es la forma entonces de hacer queries. Queries simples es una variable, queries compuestos, varias variables concatenadas utilizando and, or, like. Ahora vamos a quitar ese filtro, vamos a dejarlas todas y quiero únicamente visualizar esta estación. Voy a mostrarles estas primeras 3 estaciones, son las únicas que quiero dejar en el mapa. Voy a anotar acá en el blog de notas. Quiero esta estación y quiero esta estación de acá. Entonces hay varias formas de filtrar esto. Recuerden que esto necesita comillas sencillas para poderlo filtrar. Entonces quiero estas 3 estaciones. Otro query, otra forma de hacer ese query es, o una forma, la forma inicial sería decir estaciones igual a el primer valor o estación igual a la segunda estación. Solamente quiero esas 3 en el mapa y quiero el promedio de esas 3. O estación igual a... Acá no hay una forma de filtrarlas porque no son consecutivas, no tienen algún identificador que me permita unir las 3 de una forma fácil. Acá lo tendría que hacer con ORS. Verificamos y esas 3 estaciones son estas 3 estaciones. Y quiero el promedio de esas 3. Acá, estadísticas y el promedio es 27.10. Pero si se dan cuenta, esta escritura es un poco extensa, ¿cierto? Estoy repitiendo la variable 3 veces y estoy utilizando 2 sources. Entonces hay una forma más fácil de hacer esto y es utilizando algo que se llama inclusión. Entonces acá le puedo decir estación y acá hay algo que se llama, bueno, acá no está directamente en la tabla, pero podemos decirle y podríamos colocar las estaciones que queremos filtrar separadas por coma. Esta es otra notación que se puede utilizar. Podríamos utilizar esta notación, que es muy larga, tiene muchos source y la variable se repite, o definir solamente una variable diciéndole en estas estaciones. Verificamos, aplicamos y aceptamos y vamos a tener exactamente el mismo resultado. Era 27.10. ¿Listo? Yo les recomiendo que utilicen esta notación y no esta notación. Bueno, vamos a limpiar ese filtro. Aplicamos, aceptamos y tenemos las 156 estaciones originales.